Mi mejor amiga me consoló durante mi divorcio mientras dormía con mi ex esposo en nuestro antiguo apartamento, pero olvidaron que las cámaras seguían en mi control. Programé los videos para enviarlos a sus familias y trabajos. No pensé que iba a terminar contando esto aquí, pero ya no tengo a quien decírselo sin sentir que me están viendo como si yo fuera la loca. Hace unos meses terminé mi matrimonio después de descubrir que mi esposo me estaba engañando. No fue una sospecha elegante ni una conversación adulta, fue una mierda total llena de mentiras, discusiones interminables y ese desgaste horrible que te deja sintiéndote vacía. Yo fui la que pidió el divorcio porque ya no podía seguir viviendo con alguien que me veía a la cara todos los días como si nada. Durante todo ese proceso hubo una persona que se volvió indispensable para mí, mi mejor amiga. Llevábamos más de 10 años siendo inseparables, de esas amistades que sobreviven cambios de trabajo, mudanzas y hasta problemas familiares. Ella fue la que se quedó conmigo cuando yo no quería ni levantarme de la cama, la que me llevaba comida porque decía que me veía hecha mierda, la que me repetía que yo merecía algo mejor y que mi ex era un idiota. Yo le creí todo. No tenía motivos para no hacerlo. Cuando empezó el proceso del divorcio, yo me mudé a otro lugar porque no soportaba seguir en el departamento que compartíamos. Él se quedó ahí temporalmente mientras arreglábamos los papeles, al menos eso fue lo que acordamos. Muchas cosas del departamento estaban a mi nombre, incluyendo el sistema de cámaras de seguridad que habíamos instalado años atrás cuando hubo robos en el edificio. Eran cámaras normales, en la entrada, la sala y la cocina. Nunca las quitamos porque simplemente se volvieron parte del lugar y honestamente las olvidé por completo cuando me fui. Pasó aproximadamente un mes desde que me mudé cuando recibí una notificación en el celular diciendo que había movimiento en el departamento. Pensé que era mi ex entrando o sacando cosas, nada fuera de lo común. Abrí la aplicación sin pensarlo demasiado y ahí fue donde todo se fue a la mierda. Primero lo vi a él, lo cual tenía sentido, pero después apareció ella. Mi mejor amiga. Al principio mi cabeza intentó buscar cualquier otra explicación, porque no quería aceptar lo obvio. Pensé que tal vez había ido a recoger algo mío o que estaban hablando de mí, pero no tardé ni unos segundos en entender lo que realmente estaba pasando. No estaban hablando. Se estaban besando con una confianza que no era de una primera vez. No había duda, no había incomodidad, no había sorpresa. Era algo que claramente llevaba tiempo ocurriendo. Me quedé mirando la pantalla sin poder reaccionar, como si mi cerebro se hubiera quedado en blanco. Sentí una mezcla de asco, rabia y una humillación tan fuerte que me dio hasta náuseas. Pero lo peor vino después, porque en lugar de cerrar la aplicación, empecé a revisar días anteriores. No fue un error aislado. No fue algo de una sola vez. Habían estado viéndose en ese departamento varias veces. En el mismo lugar donde yo viví, donde lloré, donde confié en ella. Y lo más jodido de todo era que durante ese tiempo ella seguía apareciendo en mi nueva casa, sentándose conmigo, escuchándome desahogarme sobre el divorcio y diciéndome que yo iba a salir adelante. Recuerdo perfectamente una noche en la que me dijo que mi ex no merecía ni una lágrima mía, y ahora sé que probablemente después de decirme eso se fue directo a verlo. No los confronté en ese momento. De hecho, no dije nada durante varios días. Algo dentro de mí cambió y dejé de sentirme solo triste. Empecé a sentirme fría, como si una parte de mí se hubiera apagado. En lugar de reaccionar impulsivamente, empecé a guardar todo. Descargué los clips, revisé fechas, organicé lo que veía sin saltarme detalles. No porque quisiera torturarme, sino porque necesitaba tener claro lo que había pasado realmente. Cada video confirmaba lo mismo, no fue un accidente, no fue debilidad, fue una traición consciente de los dos. Mientras tanto, ella seguía actuando como si nada. Me escribía, me llamaba, me preguntaba cómo iba todo con el divorcio, incluso me ofrecía quedarse a dormir conmigo para que no estuviera sola. Cada mensaje suyo me daba más rabia, pero también me reafirmaba que lo que estaba viendo en esas cámaras era real y no una interpretación exagerada mía. Con el paso de los días dejé de pensar en confrontarlos y empecé a pensar en otra cosa. No quería gritar, no quería hacer un escándalo donde al final yo terminara viéndome como la desesperada. Quería que entendieran exactamente lo que habían hecho, pero sin tener la oportunidad de manipular la historia.
Así que tomé una decisión que sé que mucha gente va a juzgar, pero en ese momento fue lo único que me hizo sentir que no estaba completamente indefensa. Reuní los videos más claros, donde no había forma de negar lo que estaban haciendo, y preparé todo para enviarlos. No a cualquier persona, sino a sus familias y a sus trabajos. No lo hice en un arranque de rabia, lo pensé durante días, revisé cada detalle y programé los envíos para que salieran automáticamente en una fecha específica. No quería echarme para atrás en el último momento ni darles la oportunidad de detenerme. Cuando terminé de configurar todo, cerré la aplicación y dejé el teléfono a un lado. Por primera vez desde que descubrí todo, no lloré. Solo me quedé en silencio pensando que, pasara lo que pasara después, al menos no iba a ser la única que cargara con las consecuencias de esta mierda. Actualización 1. Pasaron varias semanas desde que escribí lo anterior y en ese tiempo las cosas no se quedaron quietas como yo esperaba, más bien fueron escalando de una manera que no supe cómo manejar al inicio. Después de aquella conversación en la que él prácticamente dejó en el aire lo que estaba pasando, intenté tomar distancia, no responderle de inmediato y concentrarme en mis cosas. Pero era imposible ignorar que seguía buscándome como si nada hubiera pasado. Me escribía con normalidad, me contaba cosas de su día, incluso hacía bromas como antes. Y eso me confundía más porque no sabía si estaba actuando así por costumbre o porque realmente no veía nada malo en su comportamiento. Hubo un momento en particular que me hizo replantearme todo, porque una noche me escribió bastante tarde diciendo que estaba mal, que necesitaba hablar conmigo y que yo era la única persona con la que se sentía cómodo. Yo dudé en responderle porque sentía que ya estaba entrando otra vez en un lugar del que me había costado salir, pero al final contesté y la conversación se alargó mucho más de lo que esperaba. Me contó que su relación no iba bien desde hace tiempo, que discutían constantemente y que sentía que ya no había conexión, pero al mismo tiempo nunca mencionó que quisiera terminarla. Eso fue lo que más ruido me hizo, porque parecía que quería tenerme ahí como apoyo emocional sin tomar ninguna decisión real. Después de esa noche, empecé a notar pequeños detalles que antes había ignorado o simplemente no había querido ver. Por ejemplo, empezó a buscar excusas para verme en persona con más frecuencia, siempre con el argumento de que necesitaba distraerse o despejar la mente, y aunque al principio accedí un par de veces porque no quería ser fría, cada encuentro terminaba dejándome con una sensación incómoda, como si estuviera participando en algo que no estaba bien aunque nadie lo dijera directamente. En una de esas salidas, recuerdo que en medio de la conversación él dijo que conmigo se sentía como antes de empezar su relación actual, y aunque lo dijo en un tono aparentemente casual, para mí fue una señal clara de que estaba cruzando una línea. Lo que más me afectó fue darme cuenta de que, sin querer, yo también había empezado a involucrarme emocionalmente otra vez. No era algo que hubiera planeado ni buscado, pero al estar constantemente en contacto, escucharlo, apoyarlo y compartir momentos, terminé cayendo en la misma dinámica de antes. Solo que ahora con más conciencia de lo que podía salir mal. Eso me generaba una mezcla rara de culpa y frustración, porque por un lado sabía que no debía seguir en esa situación, pero por otro me costaba cortar de golpe porque todavía me importaba. Decidí entonces poner un límite más claro, algo que no había hecho antes de manera firme. Le dije que no me sentía cómoda con la forma en la que estaban las cosas, que no podía seguir siendo su apoyo mientras él seguía en una relación, y que necesitaba tomar distancia de verdad. Él reaccionó de una forma que no esperaba, porque en lugar de entenderlo, se mostró molesto y dijo que yo estaba exagerando, que solo éramos amigos y que él nunca me había pedido nada fuera de eso. Esa respuesta me hizo ver que estábamos en páginas completamente distintas, porque para mí era evidente que la situación había dejado de ser una simple amistad desde hacía tiempo. A partir de ahí, la comunicación se volvió tensa. Ya no hablábamos como antes, y cuando lo hacíamos, había una especie de incomodidad constante que no sabíamos cómo manejar. Él seguía intentando retomar la normalidad, pero yo ya no podía responder de la misma manera, y eso lo notaba. En más de una ocasión insinuó que yo estaba cambiando, que ya no era la misma persona de antes, y aunque en parte tenía razón, no era porque quisiera alejarme sin motivo, sino porque finalmente estaba intentando priorizarme y no seguir en una situación que claramente no me hacía bien. Lo último que pasó antes de decidir escribir esta actualización fue algo que terminó de abrirme los ojos. Un día, por casualidad, vi una publicación de su pareja en redes donde hablaba de lo feliz que estaba con él y de los planes que tenían juntos.
No era algo exagerado, pero sí lo suficiente como para dejar claro que, al menos desde afuera, su relación seguía en pie. Eso me hizo sentir completamente fuera de lugar, como si todo lo que él me había contado fuera solo una parte de la historia o, peor aún, una forma de mantenerme cerca sin asumir las consecuencias. Después de ver eso, tomé la decisión de cortar el contacto de manera más firme. No fue algo dramático ni hubo una gran discusión final, simplemente dejé de responderle como antes, reduje al mínimo la comunicación y empecé a enfocarme en mis cosas. No voy a mentir, no fue fácil y todavía hay momentos en los que me pregunto si hice lo correcto o si exageré la situación, pero al mismo tiempo siento una tranquilidad que no tenía desde hacía tiempo. Como si finalmente hubiera salido de algo que, aunque no era completamente evidente, me estaba afectando más de lo que quería admitir. Actualización 2. Pasaron varios meses desde que tomé la decisión de alejarme y, aunque al principio todo fue incómodo y lleno de dudas, con el tiempo empecé a notar cambios reales en cómo me sentía. Ya no estaba pendiente del teléfono esperando un mensaje suyo ni tratando de interpretar cada cosa que decía, y eso me dio una calma que no había tenido en mucho tiempo. No fue un proceso inmediato ni perfecto, porque hubo días en los que me daban ganas de escribirle o de saber cómo estaba. Pero me mantuve firme recordando todo lo que había pasado y lo mal que me había hecho sentir esa situación. Durante ese tiempo él intentó volver a acercarse en varias ocasiones, aunque de una forma más sutil que antes. No eran mensajes largos ni conversaciones profundas, sino excusas simples para retomar el contacto, como preguntarme algo sin importancia o reaccionar a alguna cosa que yo subía. Al inicio respondí por educación, intentando mantener una distancia clara, pero pronto me di cuenta de que incluso ese mínimo contacto volvía a abrir una puerta que yo ya había decidido cerrar. No era que él dijera algo fuera de lugar directamente, pero había una intención detrás que ya conocía demasiado bien, y eso era suficiente para incomodarme. Hubo un momento específico que marcó un antes y un después en esta etapa. Un día me escribió de forma más directa después de semanas de mensajes superficiales y me dijo que había estado pensando mucho en todo lo que había pasado entre nosotros. Que sentía que yo había sido injusta al alejarme sin darle la oportunidad de explicar mejor su situación, y que le dolía que yo hubiera decidido cortar así. Recuerdo que cuando leí eso me generó una mezcla de enojo y claridad, porque por primera vez lo vi intentando cambiar la narrativa de lo que había ocurrido, como si yo hubiera reaccionado de manera exagerada sin motivo. Decidí responderle con calma, pero siendo completamente honesta, algo que antes me había costado hacer por no generar conflicto. Le expliqué que no se trataba de una decisión impulsiva ni de una reacción exagerada, sino de algo que había pensado durante mucho tiempo. Y que si me había alejado era precisamente porque había entendido que la situación no era sana para mí. También le dije que no podía aceptar que minimizara lo que había pasado, porque aunque le insistiera en que solo éramos amigos, sus acciones habían mostrado algo muy distinto, y yo no estaba dispuesta a ignorarlo otra vez. Su respuesta no fue la que esperaba, porque en lugar de reconocer algo, volvió a ponerse a la defensiva. Dijo que yo estaba interpretando las cosas a mi manera, que nunca me había prometido nada y que si yo había desarrollado sentimientos o expectativas, eso no era responsabilidad suya. Esa parte fue la que más me impactó, no tanto por lo que decía, sino por la forma en que lo decía, como si todo lo que habíamos compartido no tuviera ningún peso o como si yo hubiera estado sola en esa dinámica. En ese momento entendí que cualquier conversación con él iba a terminar en el mismo punto, porque no estaba dispuesto a asumir su parte. Después de ese intercambio, algo en mí terminó de cerrarse. Ya no había dudas ni esa sensación de que tal vez había exagerado o que podía haber manejado las cosas de otra forma. Por primera vez sentí que estaba completamente segura de mi decisión, no desde el enojo, sino desde la claridad. Dejé de responderle definitivamente, no por orgullo ni por querer castigarlo, sino porque entendí que seguir en contacto solo iba a alargar algo que ya no tenía sentido. Con el paso de las semanas, empecé a reconstruir una rutina sin esa presencia constante que había tenido durante tanto tiempo. Me enfoqué en otras cosas, retomé actividades que había dejado de lado y también me acerqué más a otras personas que sí estaban disponibles de una manera más sana. Poco a poco fui entendiendo que gran parte de lo que me había mantenido atada a esa situación no era solo él, sino también la costumbre y la forma en la que había normalizado dinámicas que en realidad no eran justas para mí. Tiempo después, por cosas del destino, me enteré de que seguía en su relación y que aparentemente todo continuaba como siempre. Esa información ya no me afectó como antes,
No sentí esa mezcla de confusión o incomodidad, sino más bien una especie de confirmación de que yo había visto bien las cosas desde el inicio y que, de alguna manera, él nunca tuvo la intención real de cambiar su situación. No sé qué tanto de lo que me decía era verdad o qué tanto era una forma de justificarse, pero a esa altura ya no importaba. Lo que sí cambió fue mi forma de ver ese tipo de relaciones y de posicionarme frente a ellas. Entendí que no basta con que alguien diga que las cosas están mal en su vida para justificar su comportamiento. Y que quedarse en un lugar ambiguo esperando a que la otra persona tome una decisión es una forma de perder tiempo y energía. También aprendí que poner límites no es ser exagerada ni dramática, sino una forma de cuidarse, aunque en el momento se sienta incómodo o genere conflicto. A día de hoy no hemos vuelto a hablar, y aunque en algún momento pensé que eso me iba a pesar más, la realidad es que no siento la necesidad de retomar el contacto ni de cerrar nada más. No hubo una despedida formal ni una conversación final que dejara todo perfectamente claro, pero a veces eso también es parte de cerrar ciclos. Aceptar que no todo tiene una conclusión ordenada y que está bien seguir adelante sin tener todas las respuestas. Actualización final. Pasó bastante tiempo desde la última vez que hablé de esto y, aunque en su momento pensé que ya no habría nada más que contar, algo ocurrió recientemente que me hizo ver todo con una perspectiva todavía más clara. Durante ese tiempo mi vida siguió avanzando de manera bastante estable. Ya no tenía esa carga constante en la cabeza ni esa sensación de estar atrapada en algo que no dependía de mí. Había logrado construir una rutina en la que él simplemente no estaba presente, ni en mis decisiones ni en mis pensamientos diarios, y eso se volvió mi nueva normalidad sin que me diera cuenta. Sin embargo, hace poco coincidimos de una forma que no estaba planeada y que, sinceramente, no esperaba que me afectara tanto como lo hizo en un primer momento. No fue un encuentro buscado ni preparado, simplemente ocurrió en un contexto donde ninguno de los dos podía evitar cruzarse. Cuando lo vi, lo primero que noté fue esa incomodidad silenciosa que aparece cuando hay cosas sin resolver, aunque ya haya pasado mucho tiempo. Él fue el que tomó la iniciativa de acercarse y hablarme, y lo hizo con una naturalidad que me sorprendió, como si todo lo que había pasado entre nosotros hubiera sido algo menor. Empezamos a conversar de manera bastante superficial al inicio, poniéndonos al día con cosas básicas, pero rápidamente la conversación tomó un rumbo más personal. En un momento me dijo que había pensado en mí varias veces durante ese tiempo, que lamentaba cómo se habían dado las cosas y que creía que ambos habíamos manejado mal la situación. Escuchar eso no me generó la reacción que habría tenido meses atrás, porque ya no estaba en ese lugar emocional, pero sí me hizo analizar con más distancia lo que estaba intentando hacer en ese momento. Le respondí con tranquilidad, sin confrontarlo de forma agresiva, pero tampoco suavizando lo que pensaba. Le dije que entendía que con el tiempo uno ve las cosas de otra manera, pero que para mí no había sido un simple mal manejo de ambos lados, sino una situación en la que yo había tenido que tomar una decisión porque él no lo hizo. También le dejé claro que no guardaba rencor, pero que eso no significaba que quisiera retomar ningún tipo de vínculo con él. Mientras hablábamos, noté que intentaba justificar ciertas cosas del pasado, diciendo que en ese momento estaba confundido y que no supo manejarlo mejor. Pero ya no sentí la necesidad de profundizar en eso ni de buscar explicaciones más completas. Lo que más me llamó la atención fue darme cuenta de que, aunque sus palabras eran más reflexivas que antes, en el fondo seguía sin asumir completamente su responsabilidad. Había un intento de equilibrar la culpa entre ambos, como si eso hiciera más fácil cerrar el tema, pero yo ya no necesitaba ese tipo de cierre. En otro momento de mi vida probablemente habría entrado en esa conversación intentando llegar a un entendimiento mutuo, pero en ese punto simplemente no me interesaba desgastarme en algo que ya había superado. Antes de despedirnos, él mencionó que le gustaría que al menos pudiéramos mantener una relación cordial o retomar el contacto de forma más ligera, sin complicaciones. Esa propuesta fue la que terminó de confirmar todo lo que había aprendido durante ese proceso, porque entendí que para él lo ocurrido no tenía el mismo peso que había tenido para mí, y que su forma de resolverlo era minimizarlo y seguir adelante sin mayores cambios. Le dije de manera clara que prefería mantener la distancia, no por enojo ni por resentimiento, sino porque era lo que me hacía sentir más tranquila y coherente con lo que había decidido tiempo atrás. Después de ese encuentro, en lugar de quedarme pensando en lo que podría haber sido o en lo que quedó inconcluso, sentí una especie de cierre que no había tenido antes. No fue algo dramático ni emocionalmente intenso,
sino más bien una confirmación silenciosa de que había hecho lo correcto al alejarme cuando lo hice. Verlo nuevamente y notar que, en esencia, seguía siendo la misma persona en cuanto a cómo manejaba las situaciones, me permitió entender que no era mi lugar esperar algo distinto ni intentar encajar en una dinámica que nunca fue clara. Con el paso de los días, pensé varias veces en todo el proceso desde el inicio hasta ese último encuentro, y me di cuenta de que lo más importante no fue cómo terminó la historia con él, sino lo que yo aprendí a partir de ella. Aprendí a reconocer cuando una situación no es justa aunque no haya una definición clara, a no conformarme con explicaciones a medias y, sobre todo, a no quedarme en lugares donde tengo que cuestionarme constantemente si estoy haciendo lo correcto o no. También entendí que muchas veces uno se queda más tiempo del necesario en ciertas dinámicas porque hay una parte emocional que cuesta soltar, incluso cuando la razón ya tiene claro lo que debería hacerse. En mi caso, necesitaba pasar por todo ese proceso, equivocarme en algunos momentos y dudar en otros, para finalmente llegar a un punto donde la decisión de alejarme no se sintiera como una pérdida, sino como una forma de avanzar. A día de hoy puedo decir que no siento la necesidad de saber más de él ni de retomar el contacto bajo ninguna circunstancia. No hay curiosidad, no hay expectativa y tampoco hay ese tipo de nostalgia que a veces aparece cuando algo queda inconcluso. Lo que hay es una sensación de tranquilidad que antes no tenía y una seguridad mucho más clara sobre lo que quiero y lo que no estoy dispuesta a aceptar en mi vida. Aunque en su momento todo fue confuso y difícil de manejar, ahora lo veo como una experiencia que, sin buscarlo, terminó enseñándome a ponerme en primer lugar sin sentir culpa por hacerlo.